Veamos ahora el tercer tipo de funciones que podemos implementar en SQL Server, llamadas funciones con valores de tabla en línea. Una función con valores de tabla en línea retorna una tabla que es el resultado de una única instrucción select. Es similar a una vista, pero más flexible en el empleo de parámetros. En una vista no se puede incluir un parámetro, lo que hacemos es agregar una cláusula where al ejecutar la vista. Las funciones con parámetros de tabla en línea funcionan como una vista con parámetros. La sintaxis básica es create function, el nombre de la función, seguida con el nombre que le damos a la función, luego declaramos los parámetros de entrada con sus tipos de datos entre paréntesis, el valor por defecto es opcional, return especifica el palabra clave table como el tipo de datos a retornar. No se define el formato de la tabla a retornar porque queda establecida en el mismo comando select. El cuerpo de la función no contiene un bloque begin, como habíamos visto para los otros tipos de funciones, las escalares y con múltiples instrucciones. La cláusula return contiene una sola instrucción select entre paréntesis. Fíjense, entre paréntesis indicamos el select. El resultado del select es la tabla que retorna. El select está sujeto a las mismas reglas que los select de las vistas. Por ejemplo, creemos una función que retorne con valores de tabla en línea que reciba un valor de autor como parámetro. Create function f-libros, el parámetro autor, varchar de 30, valor por defecto Borges. Returns va a devolver una tabla, as, y tenemos que utilizar para la clave return, entre paréntesis, el comando select, que básicamente va a ser la tabla que va a devolver esta función. Esta función retorna una tabla y se hace referencia a ella en la cláusula from, como por ejemplo si yo le llamo select asterisco from f-libros y le paso una string, ¿sí? Que es un varchar de bash. Entonces me va a devolver todos los libros del autor bash. Recuerde que a todas las funciones que tienen definidos parámetros se les debe suministrar valores para ellos al invocarse. No podemos no pasar el parámetro acá definido en la función. Recuerde que para el parámetro tome el valor por defecto, si lo tiene, debe enviarse default al llamar a la función. Si no le enviamos el parámetro, SQL Server muestra un mensaje de error. O sea, acá nos va a mostrar un error, ya que no le estamos pasando parámetros. Y si queremos que tome el valor por defecto, cuando llamo a la función, tengo que pasarle la palabra clave default para que sea correcto. Lo probemos con un ejemplo. Bueno, si existe la tabla libros, pasamos a borrarla, creamos la tabla libros con esos 4 campos, insertamos algunas filas. Vamos a borrar la función f-libros si ya existe y pasamos a crearla. Hasta acá vamos a ejecutar todo y pasemos a primero imprimir completamente la tabla libros y luego llamamos a la función que creamos acá anteriormente pasándole un parámetro que es la cadena de caracteres bash. La recibe el parámetro autor y nos va a buscar todos los libros cuyo autor tengan en su interior la cadena bash, cuyo autor es bash, y tenemos uno ilusiones, ¿sí? Estos dos tienen la cadena bash. Eliminamos ahora la función f-libros autor editorial, la creamos. Bueno, y la anterior, recordemos antes de pasar al siguiente, si yo no le paso parámetros, me tiene que dar un error cuando lo ejecuto. Se proporciona un número insuficiente de argumentos o parámetros a la función f-libros. Y tenemos que pasarle default si queremos que tome el valor por defecto. En este caso nos va a devolver la función f-libros todos los libros de Borges, que hay uno solo, que es el Aleph. De Borges hay uno solo, que es el Aleph. Bueno, vamos a crear una segunda función, la borramos si existe, f-libros autor, y va a devolver, tiene dos parámetros, autor y editorial esta función. Vamos a ejecutarla.
la borramos, si ya existía, la creamos la función f-libros autor editorial. Y como vemos nos va a devolver título autor editorial, título autor editorial. Le he llamado inicialmente con cadena vacía y nuevo siglo. Entonces, editorial, nuevo siglo y todos los autores de la editorial Nuevo Siglo aparecen. Podemos ver también el resultado. Completo la tabla primero para controlar, ¿sí? De Nuevo Siglo y autor cualquiera sea su nombre, el autor. Y si toma los dos valores por defecto, como vemos, tenemos que buscar solamente Borges MC. Borges MC es el que se ha recuperado, únicamente cumple esta fila, esa característica del autor de Borges y la editorial de MC. Bueno, con esto hemos presentado el tercer tipo de funciones en el cual, como vemos, indicamos return table, no indicamos la estructura de la tabla de devolver porque directamente va a haber una única instrucción select que es lo que va a devolver. Acá no podemos utilizar instrucciones de control como el if, el while, ya que solamente puede tener un select, return y entre paréntesis el select. Es lo mismo que una vista, con la ventaja o la diferencia también de que puede tener parámetros una función. Entonces yo puedo hacer un filtrado de datos llamando directamente a la función y pasándole ciertos datos que yo quiero recuperar de la tabla o tablas si hacemos uniones, ¿sí? Si hacemos combinaciones de tablas en este select. Bueno, gracias.